Saludos hermanos y hermanas de este canal, Terapeuta Sonrisa de Dios. Es un honor poder estar aquí junto a ustedes este martes 14 de noviembre del 2023. Hoy damos gracias a nuestro amado Padre Creador por todos los detalles que dispone para ti y para mí, y le pedimos que nos conceda la gracia de su Espíritu Divino para escuchar y entender el mensaje que quiere transmitirnos a la luz de su palabra. Lectura del libro de la sabiduría, desde el capítulo 2, verso 23, al capítulo 3, verso 9. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando. La vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento los alcanzará. Los insensatos pensaban que había muerto y consideraban su tránsito como una desgracia, y su salida de entre nosotros una ruina. Pero ellos están en paz. Aunque la gente pensaba que cumplían una pena, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes bienes, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como chispas en un rastrojo. Gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque la gracia y la misericordia son para sus devotos, y la protección para sus elegidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos con el Salmo 33 diciendo: bendigo al Señor en todo momento. Sí, bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Bendigo al Señor en todo momento. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de su angustia. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Bendigo al Señor en todo momento. Ahora escuchemos la palabra de Jesús narrada por el evangelista Lucas en el capítulo 17, desde el verso 7 hasta el 10. En aquel tiempo, dijo el Señor: ¿quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirás más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comes y bebes tú? ¿Acaso tienes que estar agradecido al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo a ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera iniciar esta reflexión partiendo de lo que significan algunas frases o palabras que he considerado claves para recibir el mensaje del día de hoy. Nos vamos a lo escuchado en el libro de la sabiduría. Fuimos creados incorruptibles. Dicho de otro modo, fuimos creados para no dañarnos, para no echarnos a perder, lo diríamos a lo coloquial. Porque Dios nos creó a imagen de su propio ser. Y wow, esto creo que es la clave, porque a partir de esta segunda frase es que nos podemos detener hoy a mirarnos, y no a mirarnos de cualquier manera,
sino aprovechar mirarnos a la luz de estas lecturas que hemos escuchado. Veremos características de cómo saber si somos corruptibles o incorruptibles. Dice que por envidia del diablo entró la muerte, lo que sí corrompe, lo que sí daña, y hay quienes forman parte de su bando, de su grupo. Pero aún así, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. Eso también lo dice allí la primera lectura. Y resulta que algunas veces, debido a nuestra historia, a cómo aprendimos a mirar la vida y a comprenderla, sentimos que no encajamos, porque la sociedad nos marca tipos de comportamiento y desde ahí maneras de criticar, de juzgar y hasta de condenar a los demás. Seguramente nos ha pasado que escuchamos una de las lecturas y de inmediato pensamos, qué bueno que fulanito o que fulanita leyera o escuchara esto porque le caería como anillo al dedo, ¿sí o no? Y resulta que Papá Dios nos habla en primera persona, buscando un encuentro íntimo con cada uno, donde podamos crecer y fortalecernos, pero sin mentiras, sin miedo, sin tener que responsabilizar a otra persona o señalar a otra persona. Y el mismo libro de la sabiduría nos menciona hoy a los insensatos. Y dice, los insensatos pensaban que habían muerto y consideraban su tránsito como una desgracia. Pero, ¿quiénes son los insensatos? Son los que actúan con inmadurez, sin reflexionar, o como decimos también coloquialmente, son los que actúan a lo loco. Pero resulta que como la lógica de Dios no se parece a la nuestra, agrega el libro de la sabiduría, ellos están en paz. Fueron juzgados por los demás, sufrieron, les tocó sufrir mucho, fueron probados como el oro en el crisol. ¿Te imaginas? Para que el oro sea atractivo y brillante, pasa por un proceso a altas temperaturas en hornos. Y, wow, esto es impresionante porque imaginarnos que como seres humanos tengamos que pasar por un proceso como eso es bastante duro. Pero es allí donde entra la lógica que no cabe en mi cabeza, ¿sí? Que no cabe en nuestra cabeza, en nuestra sociedad. Los que llamamos insensatos están en paz. Y el día del juicio final serán los que resplandecerán y tendrán grandes responsabilidades de parte de Dios. Ahí dice gobernarán naciones, sí, dice unas grandes responsabilidades para ellos. Porque al ser fieles al amor de Dios, están protegidos, ¿sí? Entonces, vemos claramente cómo esta primera lectura inicia recordándonos que fuimos creados a imagen de Dios y termina diciendo que quienes son fieles a Él serán protegidos y estarán en paz. Luego, el salmista nos muestra una actitud de fidelidad a Dios, reconociendo que de verdad protege. ¿Y cómo es que el salmista nos recalca que Dios de verdad protege? Él describe que lo hace mirando, escuchando, defendiendo, liberando, que está cerca y que salva, ¿sí? Todos esos verbos los encontramos allí en el Salmo y los invito, si quieren, a volverlo a leer. Pero también dice que se enfrenta al malhechor y borra de la tierra su memoria. Le interesa que quede el que es fiel, ¿sí? El que es fiel a su palabra, el que es fiel a haber sido creado a imagen de Él. Nuevamente se repiten las dos opciones, los incorruptibles y los corruptibles. Finalmente, nos detenemos a observar lo que nos dice Jesús en el Evangelio que hemos escuchado. Jesús habla desde un ejemplo conocido por todos. En su contexto histórico, un criado y un amo. En nuestro contexto, en nuestros días, un empleado y un jefe, o un patrón y un obrero, o un empresario y un asalariado. En fin, nos presenta una relación vertical donde hay poder de por medio, donde el amo, jefe o patrón tiene un estatus por el que es reconocido
Y obviamente tiene unos privilegios que difícilmente va a ceder porque le hacen sentir comodidad. Y además porque la sociedad considera que así está bien, así es que funciona y le ayudan a mantener ese estatus. Bien, pienso que este ejemplo, desde donde Jesús nos plantea 3 preguntas, se ajusta muy bien a toda clase de relación que podamos tener, incluso relaciones familiares, donde no hay dinero para compensar las tareas que se hacen. Este domingo que pasamos celebramos el Día del Abrazo en Familia. Y por eso quisiera tomarme el atrevimiento de ubicar este texto en el contexto de la familia o de la comunidad religiosa, según sea el caso de cada uno. En la primera pregunta, Jesús apunta a la compasión, al sentir con el otro, a la empatía, al ponerme en el lugar de la otra persona, de esa persona que me está sirviendo, a darme cuenta de su necesidad y en ese caso de su cansancio después de haber estado haciendo lo que le tocó hacer, ¿sí? Pensemos en la persona que se quedó en la casa, por ejemplo, haciendo los oficios que nadie clasificó, que nadie le dio una lista de tareas, pero que se ocupó para que a mi regreso de trabajar, de estudiar, de hacer lo que tuve que hacer fuera de la casa, la encontrara limpia, encontrara la comida hecha, encontrara la ropa limpia, ¿sí? Encontrara todo ordenado, todo limpio. Y ahora yo tengo que preguntarme, ¿qué estatus tengo aquí? Aquí donde estoy. Yo soy más que esa persona, yo soy más que los demás. ¿Acaso el rol que desempeño hace que me sienta superior a otros y que ejerza un poder que hace daño, que corrompe, que crea desigualdad, que crea diferencia? Esta primera pregunta que hace Jesús en el Evangelio tiene que llevarme a mirar eso, ¿sí? En la segunda pregunta Jesús me invita a mirar de qué manera actúo frente a la persona que me sirve. A hacer conciencia si me relaciono en función de mi necesidad, olvidándome de la necesidad de esa persona, ¿sí? De preguntarme cómo se siente esa persona, de preguntarle cómo se siente, de preguntarle cómo está. Y entonces tengo que revisar qué privilegios tengo. ¿Y a qué se debe que tenga esos privilegios? ¿Quién me los otorgó? ¿Quién me los dio? ¿Quién me los asignó? ¿Quién me los reconoce? ¿Por qué me los reconoce? ¿Sí? Mirar si el rol que estoy desempeñando me acerca o me aleja de los otros. Y hay una tercera pregunta en el Evangelio del día de hoy que me cuestiona si tengo que estar agradecida a la persona que me sirve por haber cumplido su deber. Y esta tercera pregunta es la que nos conecta con lo que ya escuchamos en la primera lectura y en el Salmo. ¿Por qué? Porque visto de este modo, la sociedad nos dice que no debemos permanecer agradecidos, ya que pagamos para que esa persona haga las tareas que le encomendamos. Pero, como la lógica de Dios funciona de otra manera, el libro de la sabiduría nos recalca la fidelidad y el salmista viene a recalcarnos el agradecimiento. Por eso te invito, hermano y hermana, a despedir este momento pidiendo al Dios que nos creó a su imagen que nos conceda la gracia de ser humildes para reconocer lo que hace en nosotros y desde ahí ser capaces de ser fieles a su amor, viviendo agradecidos, buscando lo que nos ayuda a mantenernos incorruptibles, justos y al servicio de su reino. Deseo para ti una jornada maravillosa o un descanso maravilloso lleno de bendiciones y que reflexionar de cara a estas lecturas nos permita ser realmente sonrisas de Dios. Te invito a compartir, a dejarnos un comentario, lo que quieras hacer que le sirva a otra persona, ¿sí? Que veas que te sirva a ti, pero que también le puede servir a otra persona.
Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.